Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos, ¿verdad? Porque una mañana más podemos estar en su casa, en la casa del Señor, para adorar su nombre. Le damos gracias, ¿verdad? Al Señor y a todos los amigos que nos escuchan a través de esta plataforma. ¿Verdad? Como siempre decimos, es un placer poder compartir la palabra del Señor que nos llena, nos bendice y trae vida, ¿verdad? A nuestro diario, ¿verdad? Y entendemos que cuando aplicamos esta palabra podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así que en esta mañana, en esta clase bíblica número 1, ¿verdad? Vamos a comenzar con un libro nuevo bajo esta unidad que se titula Líderes para el Mundo de Hoy. Esa, ¿verdad? Es la unidad que vamos a estar estudiando, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Dándole gracias al Señor, orando, ¿verdad? Para que Él se glorifique, nos hable y nos enseñe lo que Él desea, ¿verdad? A través de esta unidad. Así que vamos a orar con nuestra hermana Abigail. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta tu casa nuevamente, Señor, Gracias, para buscarle Dios. tu presencia, Señor amado, y para aprender más de tu palabra, Señor. En esta hora te presentamos esta clase. Sabemos, Señor amado, que aún en medio de las escuelas bíblicas, Señor amado, tu presencia se mueve y tu presencia, Señor amado, posa en nuestra vida, Señor amado, para enseñarnos y guiarnos a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Verdad? La clase de hoy, que es la número 1, como les mencioné, se titula El líder que necesitamos. ¿Será que en estos tiempos, Abigail, vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta premisa, y de aquí vamos a partir, ¿verdad? Con nuestra clase. ¿Será que en estos tiempos hacen falta líderes? Bueno, sí, yo entiendo que sí. Me faltan muchos líderes, sí. Pues abunda un poquito ahí, a ver qué... No, pues pienso que hacen falta líderes que, pues, ¿verdad? Nos ayuden a encaminar, ¿verdad? A las personas a que se mantengan en los caminos del Señor. Gente que, pues, de verdad estén comprometidos con lo que es hacer la voluntad del Señor siempre. Y personas, ¿verdad? De un corazón puro y sincero, ¿verdad? Para que la gloria del Señor siempre se manifieste y sea siempre la que esté delante de cada uno de nosotros. Amén. Y si hacen falta gente, ¿verdad? Con esas descripciones que tú diste, significa que están escasos. Si algo falta, es que está escaso. Así que, ¿verdad? Vamos a través de estas lecciones, vamos a estudiar qué verdaderamente tiene que tener un líder en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos... Siempre han sido tiempos difíciles. Cada vez que se tocan estos temas, yo, ¿verdad? Dejo claro mi opinión y yo pienso que siempre han sido tiempos difíciles. Lo que pasa es que esta generación, ¿verdad? Que nos tocó vivir, esta generación, ¿verdad? Que nos tocó, ¿verdad? Ser parte de ella, la está pasando aún más difícil todavía porque son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y entendemos que tenemos una gran tarea, una gran comisión, ¿verdad? Aparte de, como nosotros conocemos, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, pero en estos tiempos tenemos una gran comisión. Tenemos que pelear fervientemente por nuestra fe, ya que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el tiempo se acaba. Y el Cristo viene, siempre debe ser parte de nuestro lenguaje, y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que el líder que necesitamos, ¿verdad? Nosotros, como dijo nuestra hermana Abigail, siempre tenemos que tener, ¿verdad? A alguien que nos lidere. Nunca debemos pensar que lo sabemos todo. Siempre yo me pregunto, ¿habrá alguien que lo sabe todo? Nadie, ¿verdad? En este mundo lo sabe todo. El único conocedor de todos los tiempos, el único, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, el que todo lo puede, Jehová Alfa, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Alfa y Omega, el único todopoderoso es el Señor. Por tal razón, nosotros siempre, por eso la Biblia dice que son mejor dos que uno. Y eso no solo aplica a los matrimonios, eso no solo aplica a los noviazgos, eso no solo aplica, ¿verdad? A las personas quizás que se están conociendo para formar una relación. Siempre son dos mejor que uno. Significa que para toda buena obra siempre es bueno trabajar en equipo. Una buena obra puede ser un matrimonio. Una buena obra puede ser un noviazgo. Una buena obra es la función de una iglesia. Y siempre es mejor que una iglesia esté unida. Por eso siempre necesitamos personas a las que admiremos, personas a las que nosotros tratemos de emular. Por eso en una ocasión Pablo dijo, sed imitadores de quién? De mí, como yo soy de Cristo.
Pablo se plantó, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir, como una persona, ¿verdad? Que era digna de admirar porque él imitaba a Cristo. Así que, ¿verdad? Parte de lo que ese líder necesita es siempre ser imitador de Jesús. Siempre ser imitador de Cristo. Siempre ser imitador de las buenas obras que el Señor pone en nuestros corazones. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Nehemías. Nehemías. Vamos a profundizar un poquito acerca de la vida de este hombre. Cuál fue su impacto ¿verdad? En el pueblo del Señor. De qué manera él pudo ayudar. Qué hizo, que él bendijo, ¿verdad? La gran obra del Señor. Así que vamos a aprender, ¿verdad? Y en toda esta unidad, toda esta primera unidad, que es bajo el tema Líderes para el mundo de hoy, vamos a estudiar acerca de la obra de Nehemías, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra y sobre ese momento en específico. ¿Qué mejor ejemplo de un liderato que la vida de Nehemías? Amén. Así que la base bíblica vamos a comenzar en el capítulo 1. Gloria al Señor. Desde el capítulo 1 al capítulo 2, pero primero en el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 11 aproximadamente. Esa va a ser, ¿verdad?, nuestra base bíblica para poder comenzar a ver quién era Nehemías, ¿verdad?, qué fue lo que hizo, cuál fue su función. Así que nuestra hermana Abigail, ¿verdad?, ahí con la idea principal y los propósitos. Amén. La idea principal dice: el líder que Dios está buscando es sensible al corazón de Dios y a las necesidades de los demás. ¿Iba a comentar algo o voy a seguir leyendo? No, sí. No, pero comentar algo acerca de eso. Sí, pues es bien interesante leer algo como esto, ¿verdad? Porque menciona que Dios está buscando un líder sensible al corazón de Dios. También sabemos que David era un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de David. Pero, ¿verdad? No hay nada más bonito que, pues, aparte de ser líder, ser alguien en sí que, pues, esté sensible siempre a lo que el Señor quiere hablar a su vida y a lo que el Señor quiere hacer a través de esa persona para los demás. Y también es bonito, ¿verdad?, ser alguien que conoce las necesidades de cada uno, ¿verdad?, de su prójimo, ¿verdad?, de los demás, y que puede siempre estar accesible a cada uno de ellos. Amén. Y me llama la atención porque si hay algo de lo que sufre la iglesia en estos tiempos, es que está llena de líderes que quieren ser o vender una apariencia, pero no son sensibles a la voz de Dios, no son sensibles al corazón de Dios. Estamos llenos de líderes en estos tiempos, y esto es muy lamentable, que aparentan una cosa, pero quizás en su casa son otra. Estamos llenos de líderes en estos tiempos que en el altar son muy congruentes, son muy firmes con la palabra, pero quizás, ¿verdad?, a la hora de dar ejemplo, a la hora de llevar a cabo esa palabra a su vida, ¿verdad?, y establecerla como prioridad, ¿verdad?, vemos que todo falla. Y es muy lamentable esto porque Dios nos llama primero, antes de ser líderes, a restablecernos, a restaurarnos nosotros, a vivir una vida íntegra para entonces poder bendecir la vida de otros. ¿Por qué? Yo siempre hago la comparación y lo he dicho, ¿verdad?, en varias de mis prédicas, que un palo, hermana Abigail, de limón no puede dar aguacate. Eso es, primero, que es ilógico. Segundo, que es imposible, ¿verdad? Pero que Dios obre y Dios ponga su mano, ¿verdad? Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y si estamos pasando una sequía, ¿verdad?, un momento difícil, una escasez, y lo que tenemos es un palo de limón en la casa y oramos, ¿verdad? Señor, bendícenos a través de este palo de limón y danos un par de frutos ahí. Dios, pues, ¿tú crees que Dios puede hacerla ahora? Claro. Yo creo que Dios puede hacerla ahora. Claro. Pero, ¿verdad?, en un plano lógico, en un plano ¿verdad?, científico, sabemos que un palo de limón no puede dar aguacate. De tal manera, o de igual manera, una persona que no ora, una persona que no ayuna, una persona que no busca al Señor, un líder que no se esfuerza por establecer o mantener una relación continua con el Señor, es imposible que pueda bendecir a otro. No, y que no da frutos, no se queda estancado de igual forma y se lleva a 2 o 3 arrastrados. Y se podría decir que pueden haber frutos, pero no todos los frutos son buenos. También. Se puede decir que hay frutos de apariencia, pero quizás cuando los cortas están podridos por dentro, ¿verdad? Y así, lamentablemente, estamos viviendo hoy en día esta generación. Por eso, estamos hablando del líder que necesitamos, no el que nos conviene. No el que te da 2 palmaditas y te dice,
Zumba pipa abajo. Bueno, Es aquel... también lo hace, Ajá. también lo hace, pero es el que también vamos para adelante y vamos a hacerlo bien. Ah, pero no te desquites, no. Sí. Un poco medio loca ahí. Ese es el líder que necesitamos, ¿verdad? No es aquel que te dice todo lo que tú quieres escuchar. No es aquel que te dice, ¿verdad? Lo que tú estás a gusto de escuchar. Es aquel que te corrige con amor. Es aquel que te da ejemplo. Es aquel que está, ¿verdad? Siempre velando por ti. Es aquel que, como dice esa idea principal, es sensible, número uno, al corazón de Dios y número dos, a las necesidades De los demás. de su pueblo, ¿verdad? Y para yo poder ser sensible a las necesidades de otros, primero tengo que ser sensible a la voz de Dios. Para yo poder ser sensible, ¿verdad? Al corazón de Dios y sentir como Dios siente literalmente, ¿verdad? Y para yo poder experimentar esa sensación quizás de compasión por otros, primero tengo que experimentar, ¿verdad? Esa relación íntima con el Señor. Por eso los propósitos dicen así. Sí, número uno, analizar el modelo de liderazgo de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Número dos, tomar conciencia de las grandes necesidades espirituales y materiales que existen hoy. Y número tres, buscar la dirección de Dios y los recursos necesarios para construir un mundo mejor. Amén. Analizar el modelo de liderazgo de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Son cosas, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando, que son bien interesantes, y si prestamos atención vamos a entender, ¿verdad?, las funciones verdaderas que tiene que tener un líder. Más allá de los trabajos físicos, más allá de los trabajos terrenales, había una función espiritual, ¿verdad?, en las manos de Nehemías, perdón. Ahora bien, ¿cuál fue la función principal de Nehemías? ¿Qué fue eso por lo que se destacó Nehemías, verdad? Que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Siempre y hemos escuchado a través de los tiempos. No sé si le pasa el micrófono allá a Débora, que Débora no sé. Está ahí en los propósitos, no lo estoy poniendo muy difícil. Por lo que él se destacó. Zumba, Débora. No sé, lo que tú pienses. Tu opinión. ¿Qué es lo que a ti te recuerda que, verdad, de esas clases bíblicas de niña? ¿Qué es lo que tú escuchas? Esto es una historia ¿verdad? Que usamos mucho para los niños, y que nos llena mucho. Estás pidiendo opinión, ahí Dora está pidiendo opinión. ¿Qué tú crees? Ese primer punto, tíralo en ese primer punto. No, bueno, según lo que dice aquí, pues en la reconstrucción. No, según lo que dice, no, según lo que yo pienso. Según la Biblia. Ajá. En la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y pues, ¿verdad? No tan solo en esto que él hizo, sino en su actitud, en su forma de ser, en su forma de como dice aquí mismo en el libro, de compadecerse hacia los demás, de orar, de tener un corazón servible hacia otro. Él se destacó, ¿verdad? No tan solo por la reconstrucción de estos muros, sino en la forma en la que él proyectaba lo que era Dios él en su vida, y, ¿verdad?, cuando Dios lo llamó a él, que él se tomó muy en serio su propósito de lo que Dios le había mandado. Amén, amén, gracias, hermana Débora. Y, ¿verdad?, como dijo nuestra hermana Débora, a Nehemías se le conoce porque en un momento dado el pueblo de Israel estaba pasando por un momento bien difícil, un momento de exilio, ¿verdad?, que estaba pasando como pueblo, y Jerusalén, ¿verdad?, que era la casa del pueblo del Señor, estaba totalmente destruida, estaba totalmente desprotegida, estaba totalmente, ¿verdad?, en la ruina, por causa de muchas circunstancias. Y cuando Nehemías se enteró de esto, pues entró en su corazón mucha tristeza, y mucho desánimo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del trasfondo histórico de este libro para poder, ¿verdad?, entrar en detalle de lo que realmente queremos hablar. Y vemos que el libro de Nehemías se sitúa en un contexto histórico que abarca los eventos de la restauración de Jerusalén tras el exilio babilónico, ¿verdad? Y esto fue lo que acabo de mencionar, y es que en este tiempo se habla de lo que es la restauración de Jerusalén, ¿verdad?, por causa de este exilio babilónico, ¿verdad?, en el cual el pueblo estaba, ¿verdad?, siendo oprimido,
y vemos cómo ocurre este proceso de restauración. Ahora, el exilio babilónico ocurre, este exilio específicamente, porque hay varios exilios, este exilio específicamente ocurre 586 años antes de Cristo. El reinado de Judá fue conquistado por los babilonios bajo el rey Nabucodonosor II en 586 antes de Cristo. Jerusalén fue destruida y gran parte de la población judía fue deportada a Babilonia. Este fue un evento decisivo que dejó la ciudad en ruinas y marcó el comienzo del exilio. Un periodo que tuvo un impacto profundo en la identidad judía. ¿Qué ocurrió durante este periodo? Durante este periodo, lamentablemente, estas personas se vieron afectadas por el idioma, se vieron afectadas por las tradiciones, se vieron afectadas por las costumbres. ¿Por qué pasan? Porque pasan a este pueblo babilónico, ¿verdad? Totalmente distinto a su cultura, totalmente distinto a lo que ellos pensaban, y fue un proceso difícil. También en este tema entra lo que son los persas. El dominio persa, más o menos 539 años antes de Cristo, el imperio babilónico fue derrotado por los persas bajo el Ciro el Grande, quien permitió a los exiliados judíos regresar a su tierra. Según el edicto de Ciro, 538 antes de Cristo más o menos, los judíos pudieron volver a Jerusalén y reconstruir el templo, lo que ocurrió durante el liderazgo de Zorobabel. Aunque algunos judíos volvieron, muchos permanecieron dispersos en diferentes partes del imperio persa. Y aquí, ¿verdad?, en este punto entra lo que es la misión de Nehemías, que fue aproximadamente 445 años antes de Cristo. Nehemías dice aquí que fue un judío que sirvió como copero del rey Artajerjes I de Persia. En ese contexto se enteró que algunos de los judíos habían regresado. La ciudad de Jerusalén seguía en gran parte en ruina, especialmente sus muros. Tras recibir el permiso del rey, Nehemías fue nombrado gobernador de Judá y lideró una misión de reconstrucción de los muros de Jerusalén para restaurar la seguridad y el orgullo de la ciudad. Pero ¿qué pasó? También, ¿verdad?, en este momento histórico habían unos problemas internos, había unos problemas externos que quizás fueron de obstáculos, quizás fueron de interrupción para el propósito de Nehemías, pero esta Nehemías no lo detuvo. ¿Cuáles fueron estos problemas? Nehemías enfrentó varios desafíos, tanto de enemigos externos, que se conocían como los samaritanos y otras tribus vecinas que se oponían a la reconstrucción, como de problemas internos, ¿verdad?, tanto como opresión de los pobres, la corrupción, el abandono de la ley de Moisés y estas cosas, ¿verdad?, que eran de puntos ¿verdad?, de dificultad para él para poder llevar a cabo su misión. Ahora bien, Nehemías, además de reconstruir los muros, también llevó a cabo reformas sociales, reformas religiosas, restableciendo la observación de la ley y luchando contra la injusticia social. Aquí hay un punto bien importante, y es que la ley, ¿verdad?, había sido olvidada. Esto a causa, ¿verdad?, de todas las aflicciones, de todos los problemas que estaban ocurriendo. Y quiero hacer, ¿verdad?, la comparativa de lo que ocurre cuando pasan problemas en nuestras vidas, pasamos aflicciones y vamos a, ¿verdad?, poner la ley como símbolo de una vida espiritual que nosotros debemos de llevar. Y cuando pasamos aflicciones, muchas veces, amigo que nos escucha, problemas que tambalean nuestra barca, se nos olvida lo que Dios prometió. Se nos olvida lo que Dios estableció para tu vida. Se nos olvida por causa, ¿verdad?, de que la barca se está tambaleando. Se nos olvida que por causa, ¿verdad?, de que esos problemas están, ¿verdad?, siendo de tropiezo para nuestras vidas. Se nos olvida lo que Dios prometió. Se nos olvida lo que Dios estableció para nuestra vida. Dios te bendiga, Ángel. Se nos olvida que Dios ha puesto ¿verdad?, un propósito en nuestras vidas para poder seguir hacia adelante. Y eso era lo que ocurría con el pueblo de Israel. Amén. Eso era lo que ocurría, ¿verdad?, con estas personas que en este transcurso de este exilio, ¿verdad?, pasaron muchas situaciones, pero por causa de esos problemas se habían olvidado de lo que Dios había establecido. Amén. Algo que quería mencionar era cuando, ¿verdad?, mencionaste que a causa de los problemas, que a causa de la opresión, pues ellos olvidaron la ley, ¿verdad? Quitaron por un momento su mirada de lo que Dios le había prometido. En estos tiempos, ¿verdad?, sabemos que tenemos muchos momentos en que, pues,
Gracias, pastor. Muchos momentos en que pues la barca se tambalea, como mencionaste, ¿verdad? Tenemos momentos difíciles, pero en este tiempo es tan fácil, ¿cómo mencionarlo? Dios se mueve de manera misteriosa, ¿verdad? Y Dios se mueve hasta en lo más sencillo. Recientemente pues tuve una situación, y por medio de dos cosas, el Señor me volvió a recordar que Él me había prometido que nada nos iba a faltar y que todo iba a estar bien, ¿verdad? Conmigo y con mi familia. Estaba bien afligida, luego de algo que me dijeron. Y precisamente abriendo el teléfono, entrando a WhatsApp, ver los estados, ¿verdad? Que ponen los contactos y todo eso. Por medio de una foto, el Señor me habló primero. Luego entonces me da con entrar en otra aplicación y lo primero que me sale es una reconfirmación de la que yo ya había visto por WhatsApp en un estado. O sea que es difícil, ¿verdad? En estos tiempos mantenerse, ¿verdad? Aún en medio de las pruebas y las situaciones, pero hasta en lo más sencillo, o sea, es más fácil ya para estos tiempos que pues el Señor nos vuelve y nos recuerde cualquier cosa ¿verdad? Que nos lleve a esa promesa que Él nos había hecho. Amén, definitivamente. Y es una ventaja también, ¿verdad? Porque ellos no tenían eso en esos tiempos, nosotros sí. O sea que es difícil, pero también es bastante fácil en cuanto a que el Señor siempre está ahí dándonos la mano y el Señor siempre está recordándonos que está con nosotros en cada momento difícil de nuestras vidas. Eso nos deja de ver a nosotros saber que Dios no se limita. Amén. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Uh-huh. Ahora bien, Dios, ¿verdad? Siendo el ser supremo, siendo Dios soberano, Él definitivamente a través de los tiempos va a utilizar lo que sea necesario para hacer volver a su pueblo a Él. Y no importa lo que ocurra, siempre Dios, ¿verdad? Tiene sus estrategias para Él glorificarse. Sí. Ahora bien, Aniel, ayúdame ahí leyendo la lectura bíblica. Amén. Para entonces pasar a la participación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Primero vamos a aclarecer la función de Nehemías. Como él establece, Nehemías en ese momento tenía la función de copero del rey, el rey Artajerjes en ese momento. ¿Qué era un copero? Un copero, básicamente, era un oficial encargado de alto rango en las cortes reales, cuya tarea era servir la bebida en las mesas. Básicamente, esto es lo que nos establece, es que Nehemías, ¿verdad? Quizás no tenía mucho poder, quizás no tenía mucha autoridad, pero sí tenía influencias, porque era un oficial de alto rango. Si era, ¿verdad?, una persona que influía en las decisiones del rey. ¿Por qué? Porque además de tener este puesto, ¿verdad?, político, además del supuesto, recuerden que donde está la gracia de Dios, siempre, siempre, siempre Dios va a obrar. Lo mismo pasaba con José. Donde quiera que caía José, caía en gracia. Nehemías, lleno, ¿verdad?, de la misericordia y la gracia del Señor, cayó bien a los ojos de Artajerjes y fungía como oficial encargado, ¿verdad?, como copero. Y
establecimos, y a partir de eso vamos ¿verdad? A tomarlo como lanza, ¿verdad? De camino, y vamos a entender que él sí tenía influencia, quizás no tanto poder, pero tenía influencia. Y vamos a ver cómo eso influyó, ¿verdad? En la decisión que él tomó de restaurar los muros de Jerusalén. Ángel, zumba. Detalle muy, 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 muy importante. Y me corrige si estoy mal. Si conoces No, zumba. sobre lo que estoy hablando. ¿El copero bíblico es el mismo copero tipo medieval? Y la pregunta es, el copero tiene una función muy importante. Uh-huh. Además de ser simplemente que servía el vino, estaba al lado del rey y todo eso, hay un contexto o algo mucho más bonito detrás de eso. El copero era el que probaba el vino antes de que el rey lo probara. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, y no sé hoy día, yo no estoy envuelta en esa vida, pero Por prevención. Por prevención se utilizaban mucho los venenos, se utilizaban muchos remedios para hacerle daño a reinados, reyes, personas de oficial. Entonces, hay varias cosas. Una, la disposición del copero en sacrificarse y arriesgar su vida por el bienestar del rey. Bueno. Obviamente nosotros creemos en un Dios que no es necesario que nosotros arriesguemos nuestra vida, al contrario, arriesgó la vida por nosotros y la dio. Amén. Esa es una. La otra es, además de estar dispuesto a entregar tu vida por el rey y arriesgarla diario, porque era algo de todos los días. O sea, para un copero, y me lo estoy imaginando ahora mientras lo digo, ese diario vivir de incertidumbre, de no saber qué día podría ser la última copa que tú pruebes antes que tu rey cumpliendo tus funciones, debe ser bien fastidioso. Porque para algo existía esa posición, por algo existía esa posición. Y la otra es lo que le daba a esa persona el tener sino tener esa autoridad, era ligado a que el rey le tenía una confianza. ¿Por qué? Porque esa persona está dando su vida por mí todos los días. Y eso es lo que le daba la autoridad. Esa confianza que le daba el rey, quien está diciendo, ese que está ahí todos los días está arriesgando su vida todos los días está haciendo algo por mí, que a lo mejor ninguna de todas estas personas que están aquí en este cuarto del trono estuviera dispuesto a hacer. Definitivo. Era un trabajo muy, muy peligroso. Ahora, entrando un poquito más en detalle, ¿verdad? De lo que nos planteó el hermano Ángel, el copero medieval, quizás la función era como un tipo más trabajo, literalmente, ¿verdad? Según lo que puedo buscar rapidito, ¿verdad? Buscando información. Lo que sí establece es que el copero medieval también, aparte de esa función, trabajaba con una función más ebanista, en el sentido de crear estos barriles, ¿verdad? Donde se añejaba estos vinos y estas cosas. En ese tiempo específico medieval, él se encargaba más de escoger la madera. Ellos escogían la madera, literalmente la seleccionaban, porque había una madera específica que se requería para poder darle el tratamiento correcto a estos vinos. Y ciertamente, gracias por traer este punto, porque es bien importante, tú lo daste en claro, hermano Ángel, es bien importante esa función específica del copero, que no era solo servir, no era solo, ¿verdad?, llevar el vino a la mesa, sino que esta persona tenía que ser una persona de total confianza del rey. ¿Por qué? Esta gente, ¿verdad?, que estaba en estos altos rangos políticos, estaban constantemente amenazados, porque esa posición, todo el mundo quería estar en esa posición. Todo el mundo quería ser el líder. Todo el mundo quería, ¿verdad?, estar sentado donde está sentado el rey. ¿Y qué eso implica? Que constantemente estés bajo amenaza. Y algo que se daba mucho en esos tiempos era el envenenamiento. Y por tal razón esta persona, ¿verdad?, era el encargado no solo de la bebida, sino también de la comida, para que antes de que el rey probara, esta persona era, ¿verdad?, el encargado de probar esa comida y esa bebida. De hecho, entiendo que pasarle un cierto tiempo, unos minutos, ¿verdad?, para corroborar que en efecto no había un veneno, porque no todos los venenos hacen efecto al mismo tiempo.
Totalmente, totalmente. El hecho, las copas, literalmente, las copas, do- donde específicamente el rey ingería sus alimentos, estaban bajo custodia siempre, siempre. O sea que la función de esta persona era una bien, bien importante y de entera confianza del rey. Por tal razón, ¿verdad? El Señor sabe todas las cosas, el Señor es muy estratégico. El Señor sabía, ¿verdad? Que necesitaba un hombre que tuviera la confianza de esa persona de poder para él poder llevar a cabo su misión espiritual con el pueblo del Señor. Y eso era Nehemías. Eso era Nehemías. Así que dice aquí, ¿verdad? Que Nehemías era un hombre, estamos leyendo, ¿verdad? La introducción, perdón, el comentario acerca de este pasaje. Nehemías era un hombre que era sencillo, que gozaba de una posición privilegiada, como estamos hablando. Se encontraba seguro y próspero como copero del rey de Persia. Tenía poco poder, pero mucha influencia, lo que mencionamos anteriormente. El rey confiaba en él. Además, era un hombre de Dios y le preocupaba el destino de Jerusalén. Por tal razón vivió mucho tiempo y el Señor no permitió, ¿verdad? Que hubiera un envenenamiento para que entonces el propósito de eso pudiera cumplir. Amén. No, mientras él estuvo. ¿Cómo? Yo digo mientras él estuvo. Amén, amén. Porque logró que... Y quiero hacer énfasis en que muchas veces nosotros en nuestro trabajo estamos, ¿verdad? Y tan ocupados. Estamos... ¿Cómo fue? No te escuché. Envenenados. Envenenados de muchas maneras, de muchos contextos. Estamos tan ocupados. Estamos, ¿verdad? Tan envueltos. Estamos tan... ¿Sabes? Nuestra mente es tan ocupada que se nos olvida, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos como propósito. Y ciertamente siempre debe haber un balance. Siempre debe haber un balance en los que tienen familia, en los que tienen esposa, en los que tienen matrimonio, en los que tienen hijos. Siempre debe haber un balance. Y cuando Nehemías, ¿verdad? Nos dice que a pesar de que estaba cumpliendo con su función y sus roles, siempre estaba pendiente a lo que, ¿verdad? Padecía y sufría el pueblo del Señor. Eso nos deja saber a nosotros esa sensibilidad especial que tenía Nehemías por el pueblo, ¿verdad? Del Señor. Ahora, hoy no nos va a dar mucho tiempo, ¿verdad? Para entrar en los puntos más adelante, pero los voy a leer por encima. ¿Qué muros son los que hoy, siglo XXI, cuáles son los muros que nos están estorbando acercarnos al Señor? ¿Qué tú piensas de eso, Abigail? Pienso que pues la distracción, el pensar que pues el problema es más grande que Dios, quizás en enfocarnos en cosas que pues nos alejan del Señor, como los afanes del día a día. También los problemas, porque comenzamos con los problemas pequeños, luego se nos hacen grandes y nos ahogamos dentro de ellos y creamos muros. Como estábamos mencionando, creamos muros y a veces es hasta difícil derribarlos por nuestras propias fuerzas. ¿Verdad? Y es cuando entra el Señor y mira, no, así no, vamos a hacerlo juntos como yo te prometí, vamos a hacerlo juntos como yo lo establecí en la palabra, para que entonces mi gloria se pueda manifestar en tu vida, en la vida de los demás, porque esto no solo nos afecta a nosotros como individuos, eso es una reacción en cadena. Lo que me afecta a mí le comienza a afectar a mi esposo, lo que le afecta a mi esposo le puede afectar a su mamá y así sucesivamente, ¿verdad? Pero yo pienso que esos son los muros más... Amén. Y es bueno nosotros tener en cuenta que hay distintos tipos de muros. Hay muros que son para bien y hay muros que son para mal. Los muros que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Son muros que nos alejan del Señor. Son muros que ¿verdad? Nos hacen, como decimos nosotros, nos hacen la guerra para poder salir a flote en una vida, ¿verdad? Íntima con el Señor. Pero realmente la función de un muro no es alejarnos. Realmente la función de un muro es protegernos. Y en esos tiempos, ¿verdad? Las ciudades eran amuralladas por el simple hecho de protección de sus enemigos. Por el simple hecho de que los ataques pudieran ser retenidos en la muralla y no entraran y tocaran, ¿verdad? La población. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? A través de esta clase, que entendamos que cuando los muros están derribados hay que reconstruirlos. ¿Qué muros son los que nos protegen? El muro de la oración.
es muy duro de la lectura bíblica, que nos da conocimiento, que cuando alguien venga a querer, ¿verdad? Confundir. Proponernos una, valga la redundancia, una propuesta, ¿verdad? Que antibíblica. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas a nosotros que son antibíblicas? Que no tienen fundamento, ¿sabe? Que no nos aportan nada porque lo que dicen no está basado en la palabra del Señor y nosotros, ¿verdad? Caemos. No solamente caemos, sino que cedemos ante la propuesta del mundo. Por eso los muros eran bien importantes. Lo que me refiero es, yo veo mucho National Geographic. A mí me gusta también. A mí me gusta también. Me encanta. Sí. Entonces, si no me falla la memoria, en cuestión de estrategias de guerra, para tú vencer un castillo amurallado, creo que tienes que tener por lo menos 3 veces lo que ellos tienen de ejército adentro. Porque tienes el beneficio de que tú estás arriba. Ujú. Entonces, todo lo que llega, tú lo tienes que hacer es zúmbale flecha, zúmbale flecha, zúmbale flecha. Estás amurallado, ya tienes la comida adentro, ya tienes todo adentro. Entonces, hubieron guerras que de la única forma en que los abrumaron tal vez era ahorcándolos, en cuestión de que le cortamos el supply de comida, le cortamos todo esto, y entonces poco a poco pues la gente va a decir, mira, tengo hambre, vamos a ceder. Y entonces todo eso, cuando tú vienes a ver, son más precedentes, más confirmaciones de lo importante que es Dios en nosotros, y no las murallas que nos alejan, sino las murallas o la armadura Ujú. que nos protege de todo aquello que nos aleja. Entonces, estaba leyendo algo ahora que muchas veces me acuerdo porque suena como contradicción, pero no es contradicción. Es algo añadido a la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Quería Reina Valera, déjame buscarlo, Mateo 11. Es que esta es nueva traducción viviente y no me gusta. Digo, no es que no me gusta, es que me gusta más la que nos conocemos. Aquí está. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Y lo más importante, porque mi yugo es fácil Mi y carga. ligera es mi carga. Amén. Ahí viene a que Dios nos ayuda a llevar, porque habla de que toma tu cruz y sígueme, claro que sí. Pero no te está queriendo dejar saber como que mira, toma tu cruz y sígueme, y vas a estar crucificado el resto de tu existencia cargando la cruz, sangrando. No es la promesa que Dios, ya Dios sangró por nosotros. Amén. No es que va a ser sencillo, no es que va a ser fácil, pero como digo, es ligera y se puede llevar. O sea, es como dicen, o sea, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, etcétera. O sea, Dios no te va, y es como un análisis de la tentación que decía algo de, no te va a permitir ser tentado más de lo que puedes, algo así era. Sí. Entonces, y hace lógica, o sea, Dios nunca te va a poner en una situación en tu vida que te sea humanamente imposible resistirla. Ujú. No va a permitir que suceda, porque entonces No sería justo. no sería justo. Porque entonces, Dios, tuve esta situación, pero es como que, diantre, ¿cómo voy a juzgar a este ser humano si es que lo puse en una situación imposible dentro de nuestra humanidad? Ujú. Y lo otro que quería hablar de los murallas que nos alejan era que yo a veces los veo como transparencia, como espejismo. Me explico. Hay varias secciones de vidrios, vamos a decir, ventanas. Y todas esas ventanas nos distraen. Pero ¿no te ha parecido bien curioso que así puedan haber 2, 3, 4 sets de ventanas? Si tú quieres, tu ojo puede enfocar a través de todos esos vidrios y ver exactamente lo que está afuera. Pero si te distraes, la ventana que tienes cerca, tú puedes volver para atrás y desenfocar, y tú puedes ver un pedacito de polvo en la ventana. Pues a veces yo lo veo de esa forma. O sea, todo está en el enfoque que tú tengas. O quieres ver más allá, o te vas a enfocar en el pedacito de polvo que tienes en la ventana del frente. Y si hacemos ese ejercicio, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Si hacemos ese ejercicio, literalmente
¿sabes? Cuando nos encontramos en ese panorama de los vidrios, o puede ser ventanas, o esto o lo otro, nos pasa. Que quizás en un punto en el que quizás el sol esté dando, tú tratas de enfocar lo que está afuera y lo logras ver, pero de repente como que pierde el enfoque y vuelve. Eso, sí, bien interesante. Sí, eso pasa. Yo no tengo hermano, entonces yo me levanto por la mañana, entonces yo tengo una cortina que son de esas de las maderitas finititas. Ujú, Y entonces, exacto, como un polvo, pues madera, claro. que es áspera. Entonces no le da un cantazo y te gusta darle cantazo. Cuando está de solo en uno, entonces sería así. Sí. No, es bien interesante y es un ejemplo bien interesante, ¿verdad? Porque nos ayuda más o menos a entender lo que quiere decir la clase. Y me llamaba mucho la atención porque hablando en cuanto a los muros, imagínense ustedes cómo estaba el pueblo del Señor, ¿verdad? Que había vuelto del exilio, del cautiverio, en esta ciudad que dice que sus muros estaban en el piso, sus puertas estaban quemadas, estaban totalmente desprotegidos, literalmente. No tenían protección, no tenían, ¿verdad? Seguro de que si venía un ataque iban a poder salir victoriosos. Muchas veces nos encontramos con los muros en el piso. Muchas veces nos encontramos con nuestras puertas quemadas. Muchas veces nos encontramos sin ninguna protección por causa de la falta quizás de oración, por causa de la falta de la búsqueda de la presencia, por falta de la lectura. Nuestros guantes se bajan. Por eso es que el dinero, porque no nos pide mucho. Y por eso es que es tan fácil y tan sencillo. Ujú. Ora, una de la Biblia, se entiende. Exacto. Pero en la práctica, Pero más malo ya Jesús lo hizo. en la práctica se complica. No, Porque ahí entra nuestra carne, entran nuestros deseos y ahí es que entra el mambo. Porque uno, no, exacto, van a haber cosas en contra, pero en la aplicación de lo necesario para llevar la carga ujú, es sencillo. ujú. Amén. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que esta clase sea de bendición. Y sabemos, ¿verdad? Que esta unidad va a ser de bendición para nosotros. Dios le bendiga.